El Padrino no es solo una obra maestra del cine, es un símbolo de poder, lealtad y destino. Pero más allá del estatus legendario de la película, las vidas de sus icónicos actores tomaron giros inesperados, algunos moldeados por accidentes trágicos. Desde lesiones que acabaron con carreras hasta luchas personales que redefinieron sus caminos, estas estrellas enfrentaron desafíos profundos. Al adentrarnos en el 2025, ¿dónde han terminado? ¿Han superado la adversidad o el destino los condujo por senderos aún más oscuros? Acompáñanos a descubrir las impactantes verdades detrás de sus historias. Al Pacino, quien interpretó a Michael Corleone en El Padrino, tenía 32 años cuando encarnó al hijo frío y calculador que evoluciona hasta convertirse en un despiadado jefe mafioso. Su actuación intensa y matizada redefinió el drama criminal para siempre. Ahora con 85 años, la vida personal de Pacino a menudo ha reflejado el aislamiento de Michael. Nunca se casó, pero tuvo múltiples relaciones, incluidas con Diane Keaton y Beverly D'Angelo, con quien tuvo gemelos, Anton y Olivia. También tiene una hija, Julie, de una relación anterior. A pesar del éxito profesional, Pacino luchó con la depresión y el miedo a la intimidad, lo que provocó vínculos rotos. Amigos lo describen como solitario en casa, pese a visitas ocasionales de la familia. Su carrera en los últimos años decayó y circularon rumores de comportamiento errático en el set. Permanece recluso en Beverly Hills, evitando el foco que una vez dominó. Patrimonio estimado, $120 millones, aunque batallas legales con exparejas afectaron sus finanzas. Alguna vez reverenciado, hoy vive como una sombra de su antigua gloria, rodeado de carteles descoloridos y silencio. James Caan, conocido por interpretar a Sonny Corleone, el hijo mayor impulsivo y explosivo de los Corleone, tenía 32 años en 1972 cuando ofreció una de las actuaciones más memorables del filme. El destino brutal de Sonny reflejó la vida turbulenta de Caan. Tras la fama temprana, su carrera declinó debido a batallas con la cocaína, mala administración financiera y un temperamento notorio. Se casó 4 veces, todos sus matrimonios terminaron en amargos divorcios. Con 5 hijos, Scott, Tara, Alexander, James Jr. y Jacob, sus relaciones fueron distantes y plagadas de disputas legales por custodia y manutención. Estuvo alejado de varios hijos durante años. Aquejado de problemas cardíacos, dolor crónico de espalda e intentos fallidos de regreso, sus últimos años estuvieron marcados por la soledad en un condominio de Las Vegas. Murió el 6 de julio de 2022, a los 82 años, de un ataque al corazón agravado por enfermedad arterial coronaria. Su patrimonio se estimó en $18 millones, gran parte destinada a fideicomisos para sus hijos, en medio de disputas legales. Richard S. Castellano, quien interpretó a Peter Clemenza, el afable capo amante de la comida y leal a los Corleone, tenía 38 años en 1972. Aportó calidez y autoridad terrenal al papel, haciendo de Clemenza un personaje inolvidable. Fuera de pantalla, la vida de Castellano estuvo marcada por batallas con el sobrepeso, disputas profesionales y un deterioro de salud. Se casó con Ardell Sheridan, pero el matrimonio se volvió tenso a medida que su fama se desvanecía. Tuvieron 2 hijos, Anthony y María, aunque Castellano tuvo dificultades para conectar con ellos debido a la depresión y preocupaciones financieras constantes. Tras negarse a retomar su papel en El Padrino Parte 2 por desacuerdos con el guión, su carrera nunca se recuperó. Quedó encasillado, viendo con amargura cómo actores más jóvenes tomaban los papeles que sentía suyos. Su salud empeoró en los años 80 y murió de un ataque al corazón el 10 de diciembre de 1988, a los 55 años. Su patrimonio, compuesto principalmente por una propiedad modesta en Queens y algunos ahorros, se valoró en unos $600.000. Murió casi olvidado por Hollywood. John Marley, quien interpretó a Jack Bowles, el arrogante productor de Hollywood que despierta junto a la cabeza de un caballo, tenía 59 años en 1972. Aunque su aparición en El Padrino fue breve, su interpretación dejó una impresión duradera. Veterano del teatro y del cine, sus últimos años estuvieron marcados por tragedias personales. Estuvo casado con la actriz Estella Roman durante más de 20 años,
pero el matrimonio se disolvió entre acusaciones de infidelidad y negligencia emocional. Tuvieron una hija, Lisette, quien luego cortó todo contacto. La carrera de Marley decayó al agotarse los papeles, y se dedicó a enseñar actuación en pequeños talleres para sobrevivir. Aquejado de insomnio y una enfermedad pulmonar crónica causada por años de fumar, falleció de insuficiencia cardíaca tras una cirugía a corazón abierto el 22 de mayo de 1984, a los 76 años. Murió en relativa oscuridad, con pocos asistentes a su funeral. Su patrimonio, mermado por facturas médicas y años de desempleo, se estimó en $250.000, la mayoría donado a un programa de artes teatrales en Pasadena. Marlon Brando dio vida a Vito Corleone, el legendario patriarca de la familia Corleone, conocido por su autoridad tranquila y mente estratégica. En 1972, tenía 48 años, y su actuación le valió un Oscar. A pesar del reconocimiento profesional, la vida personal de Brando se desmoronó. Se casó 3 veces, con Anna Casfi, Movita Castañeda y Tarita Teripayá, todas terminando en divorcios marcados por infidelidades y distancia emocional. Tuvo 11 hijos, entre ellos Christian, quien trágicamente mató al novio de su hermana Cheyenne en 1990. Cheyenne luego se suicidó. Estos eventos destrozaron a Brando, quien se retiró de la vida pública. Su carrera decayó en los años 80, y fue conocido por ser difícil en los rodajes. Sufrió de obesidad y depresión en sus últimos años, viviendo recluido. Brando murió el 1 de julio de 2004, a los 80 años, por insuficiencia respiratoria. Su patrimonio, que alguna vez superó los $20 millones, se redujo por demandas y malas inversiones, quedando en unos 5 millones al momento de su muerte. Murió aislado, atormentado por tragedias familiares y arrepentimientos. Sterling Hayden interpretó al capitán McCluskey, el corrupto y brutal oficial de policía de Nueva York cuya muerte marca un momento clave en la transformación de Michael Corleone. Tenía 56 años durante el rodaje, ya endurecido por décadas de tormento interior. Veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, Hayden estaba desencantado con la fama y frecuentemente se refugiaba en el mar para huir de Hollywood. Se casó 3 veces, especialmente con Betty DeNoon, una unión turbulenta que produjo 4 hijos pero terminó en amargura y batallas judiciales por la custodia. En los años 50, delató a colegas ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, una decisión que lo atormentó hasta su muerte. Luchando contra el alcoholismo y la culpa, su carrera se apagó tras El Padrino. Pasó sus últimos años en una barcaza en ruinas en Sausalito, escribiendo y bebiendo. Murió de cáncer de próstata el 23 de mayo de 1986, a los 70 años. A pesar de sus ingresos cinematográficos, su patrimonio fue modesto, valorado en unos $200.000, consumido en gran parte por deudas y honorarios legales. Dejó más pena que satisfacción. Robert Duvall interpretó a Tom Hagen, el calmado y leal consigliere con una mente calculadora y una intensidad silenciosa. Con 41 años durante el rodaje, ofreció una actuación matizada que recibió elogios duraderos. La trayectoria profesional de Duvall fue constante, pero su vida personal fue tumultuosa. Se casó 4 veces, su matrimonio más duradero fue con Luciana Pedraza, aunque se rumoreaba que pasaban largos periodos separados. Nunca tuvo hijos, algo que lamentó en varias entrevistas. Duvall luchó contra la soledad, especialmente tras el suicidio de su hermano a principios de los 90 y el distanciamiento de su familia extendida. Aunque continuó actuando, resentía estar a la sombra de estrellas más grandes y nunca logró escapar de las comparaciones con sus compañeros del Padrino. Ahora, con 94 años, vive en Virginia, alejado del foco público, enfrentando fragilidad y pérdida de memoria. Alguna vez valorado en más de $15 millones, su patrimonio actual se estima en unos 6 millones, reducido por gastos médicos a largo plazo y donaciones discretas a refugios de animales. Permanece mayormente solo, con visitas ocasionales de amigos cercanos y cuidadores. Richard Conte interpretó a Emilio Barsini, el frío y manipulador jefe mafioso rival que orquestó una alianza para derrocar a los Corleone.
Con 62 años durante la película, concedió vida a Barcini con resolución acerada y una amenaza contenida. Aunque alguna vez fue una estrella en ascenso del cine negro, su carrera se había desacelerado notablemente para los años 70. Se casó con la actriz Ruth Storey, pero el matrimonio se rompió a principios de los años 60. Tuvieron un hijo, Mark, quien más tarde se alejó completamente de Hollywood. Tras El Padrino, Conte luchó por encontrar papeles significativos, relegado a películas italianas olvidables o papeles sin acreditar. Sufrió varios ataques cardíacos y estaba casi en bancarrota cuando murió el 15 de abril de 1975, a los 65 años, de un infarto masivo. Amargado y distanciado de muchos colegas, falleció solo en un modesto apartamento en Los Ángeles. Su patrimonio fue valorado en menos de $80.000, perdido entre deudas médicas, apuestas y fracasos comerciales. Aún así, los fans recuerdan su intensa y gélida interpretación de Barcini. Diane Keaton, quien interpretó a Kay Adams en El Padrino, tenía apenas 26 años cuando asumió el papel de la esposa de Michael Corleone, una forastera cuya brújula moral se desmorona bajo el peso del imperio criminal familiar. Su actuación capturó la angustia silenciosa de una mujer atrapada entre la lealtad y el horror. A pesar de los elogios críticos, la vida personal de Keaton estuvo marcada por la tristeza. Nunca se casó, pero tuvo relaciones de alto perfil con Woody Allen y Al Pacino, ambas terminando dolorosamente. Adoptó 2 hijos, Dexter y Duke, criados en su mayoría por ella sola. Aunque a menudo descrita como excéntrica y vibrante, luchó con largos periodos de depresión y ansiedad severa, especialmente tras la muerte de sus padres. Distanciada de sus hermanos durante décadas, Keaton se volvió cada vez más reclusa. Publicó una memoria que insinuaba traumas no resueltos de su juventud. A pesar de poseer varias propiedades, incluyendo una finca rústica en California, vive sola y rara vez aparece en público. A los 79 años, reflexiona más sobre sus arrepentimientos que sobre su legado. Su patrimonio actual se estima en unos $10 millones, reforzado por décadas de ingresos cinematográficos, aunque rara vez se da lujos y dona mucho a la conservación arquitectónica. Talia Shire, quien dio vida a Connie Corleone, tenía 26 años cuando interpretó por primera vez a la atormentada hija de Vito Corleone, una mujer aplastada por el abuso, el duelo y finalmente endurecida por los negocios familiares. Su transformación a lo largo de la trilogía fue sutil pero trágica. Fuera de la pantalla, la vida de Shire reflejaba la tristeza de su personaje. Se casó 2 veces, primero con el compositor David Shire y luego con el productor Jack Schwartzman, ambas uniones terminaron en desamor. Tuvo 3 hijos, entre ellos el actor Jason Schwartzman, aunque se ha informado durante mucho tiempo que sus relaciones con ellos son tensas. Tras El Padrino, su carrera se estancó a la sombra de su hermano más exitoso, Francis Ford Coppola, y terminó encasillada. Disputas financieras dentro de su familia la dejaron sintiéndose traicionada y sola. En los años 90, presentó discretamente una solicitud de bancarrota. Sus últimos años han estado marcados por enfermedades crónicas y un creciente retiro de la vida pública. Ahora, con 79 años, vive tranquilamente en el norte de California, en gran parte olvidada por la industria que alguna vez ayudó a definir. Su patrimonio actual se estima en $500.000, muy lejos de su apogeo, y depende en gran parte de residuales para mantener un estilo de vida modesto. Al Lettieri, quien interpretó al siniestro Berchel, el turco, sollozo, tenía 44 años en 1972, ofreciendo una actuación escalofriante que subrayaba la brutalidad del crimen organizado. Aunque era un actor talentoso, su carrera se truncó por encasillamiento y problemas de salud. Fuera de cámara, su vida se desmoronó rápidamente. Casado con una maestra llamada Gloria Carlin, su matrimonio fue inestable, marcado por su temperamento y largas ausencias. Tuvieron 2 hijos, Anthony y Lucia, aunque fue en gran medida un padre ausente. Luchando contra la adicción, chocaba frecuentemente con directores y compañeros de reparto, lo que limitó futuras oportunidades. Devoto católico en su juventud, Lettieri se volvió cada vez más errático, supuestamente atormentado por la culpa de sus fracasos personales y ruina financiera. En sus últimos años, padeció problemas cardíacos agravados por años de abuso de sustancias.
Murió de un ataque al corazón el 18 de octubre de 1975, a los 47 años, en una habitación de motel en Nueva York, distanciado de su familia. Al momento de su muerte, estaba casi en bancarrota, con un patrimonio valorado en menos de $50.000. Su breve pero poderosa presencia cinematográfica sigue siendo su único legado duradero. Abe Vigoda, quien ofreció una interpretación sutil y conmovedora como Salvatore Tessio, el tranquilo pero calculador capo de los Corleone, tenía 51 años en 1972. La traición de Tessio a Michael en el acto final de la película es uno de los momentos más inolvidables del cine, gracias en gran parte a la actuación cansada y contenida de Vigoda. A pesar del reconocimiento, su carrera se estancó poco después. Durante décadas fue víctima de bromas sobre su muerte. Los obituarios prematuros se convirtieron en una broma recurrente que encontraba frustrante y dolorosamente simbólica. Vigoda se casó con Beatrice Schy en 1968, y la pareja tuvo una hija, Carol. Aunque su matrimonio duró hasta la muerte de Beatrice en 1992, estuvo marcado por largas separaciones y las tensiones de una carrera en declive. Después vivió solo en un apartamento con renta controlada en Manhattan, a menudo olvidado y con dificultades económicas. Padeció varias enfermedades, entre ellas artritis y cardiopatías crónicas, aunque siguió trabajando hasta bien entrado los 80. Murió el 26 de enero de 2016, a los 94 años, por causas naturales. Su patrimonio fue modesto, estimado en unos $600.000, gran parte de apariciones tardías y residuales. En sus últimos años, fue más un símbolo del Hollywood que se desvanecía que un participante activo. Gianni Russo, quien interpretó al traicionero Carlo Rizzi en El Padrino, tenía 29 años cuando asumió el papel del manipulador y abusivo esposo de Connie, un hombre cuya ambición y traición lo llevaron a una brutal ejecución por parte de la familia Corleone. Aunque la película le brindó fama momentánea, Russo tuvo dificultades para pasar a papeles serios, siendo encasillado como gángster debido a sus vínculos reales con figuras del crimen organizado. Se casó 2 veces. Primero con la modelo Rossella Gennari en 1974, con quien tuvo 2 hijos, Marco y Lena, antes de divorciarse en 1981. Su segundo matrimonio con la cantante Gina Vanelli terminó en 1996, y la relación estuvo marcada por infidelidades y tensiones económicas. Tuvieron un hijo, Dominique, quien más tarde se distanció de Russo. Durante las décadas de 1980 y 1990, enfrentó múltiples demandas y fracasó con un negocio de club nocturno, escapando por poco de la bancarrota en 2 ocasiones. Sobrevivió a una herida de bala en 1988, soportó años de alejamiento con sus hijos y fue investigado a nivel federal por presuntos vínculos con lavado de dinero. Hoy, con 82 años, vive semi-retirado en Las Vegas, presentándose ocasionalmente y organizando noches de relatos. Su patrimonio se estima en $1,5 millones, aunque gran parte se perdió en honorarios legales y empresas fallidas. Julie Gregg, quien interpretó a Sandra Corleone, la leal pero silenciosa esposa del explosivo Sonny Corleone, aportó dignidad a un papel definido por el duelo y la pérdida. Tenía 35 años cuando se estrenó El Padrino en 1972, pero a pesar de la visibilidad que la película le brindó, su carrera nunca despegó. A menudo relegada a papeles menores en la televisión, se volvió cada vez más desilusionada con Hollywood. Se casó con el compositor Alan Maxwell en 1975 y tuvieron una hija, Livia, pero el matrimonio se derrumbó tras solo 6 años debido a las infidelidades de Maxwell y a la lucha de Gregg contra la depresión. Nunca volvió a casarse y se volvió una persona retraída en los años 90, dedicándose al rescate de animales. Trágicamente, sufrió la muerte de su hermano en un accidente automovilístico, el distanciamiento de su hija tras una amarga disputa por la custodia, y una breve etapa de indigencia tras perder su casa por ejecución hipotecaria en 2002. Gregg fue diagnosticada con cáncer en etapa 4 en 2014 y falleció el 7 de noviembre de 2016, a los 72 años. Su patrimonio era modesto, valorado en aproximadamente $200.000, principalmente de regalías y una pequeña pensión. John Cazale, inolvidable como Fredo Corleone,
el hijo del medio débil e ignorado cuya fragilidad emocional lo llevó a traicionar a su familia. Tenía 37 años cuando se estrenó El Padrino. Su interpretación encarnó la desesperación silenciosa de un hombre que anhelaba reconocimiento pero era incapaz de demostrar fortaleza. La carrera de Casale, aunque breve, fue aclamada por la crítica. Solo actuó en 5 películas, todas nominadas al Oscar a Mejor Película. Estuvo comprometido con Meryl Streep y su intensa relación fue truncada por la tragedia. Nunca se casó ni tuvo hijos, citando a menudo su crianza inestable y el miedo a repetir los errores de su familia. Su padre se suicidó cuando John era adolescente y su hermano mayor sufría de esquizofrenia severa. Diagnosticado con cáncer terminal de pulmón en 1977, siguió actuando durante El Cazador, apoyado constantemente por Streep. En sus últimos meses, luchó con el peso del miedo a la muerte, preocupaciones financieras y el temor de ser olvidado. Murió el 12 de marzo de 1978, a los 42 años. Su patrimonio se estimó en $500.000, modesto, pero reflejo de una brillantez fugaz. ¿Quién es tu personaje favorito del show de Andy Griffith? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.